Hemos estado estudiando por las tardes la primera carta del apóstol Pedro. Y vamos ahora por el capítulo 2. Estaremos estudiando los versículos del 18 al 25. Vamos a leerlos. Primera de Pedro 2, 18 al 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nuestro estudio de esta epístola del apóstol Pedro a los creyentes, los que son llamados expatriados en la dispersión. Vimos en el sermón anterior acerca de las responsabilidades terrenales. Podrían los creyentes a quienes se dirige la carta pensar que como extranjeros y peregrinos en la carta a la que se dirige, solo estaban de paso por este mundo. Entonces por eso no tendrían ninguna responsabilidad con respecto a las instituciones humanas. Esto es a los gobiernos terrenales. Pero Pedro, en lugar de eso, les muestra que la responsabilidad que tienen es aún mayor que la responsabilidad que tienen los no creyentes. Tenían que obedecer las leyes, someterse a las autoridades. Todo esto por causa del Señor, porque de Él proviene toda autoridad. Y porque haciendo esto, sometiéndose a las autoridades, glorifican a Dios y dejan en silencio, leíamos anteriormente, la ignorancia de los hombres insensatos. Aquellos que les acusaban mientras hacían lo bueno, obedeciendo a Dios, serían al fin y al cabo silenciados por su compromiso a hacer lo bueno. Lo que debían preocuparse y enfocarse constantemente era en obedecer al Señor, el cual había dado autoridad incluso a los gobernantes perversos y al César. Fue que estos hombres en autoridad, envanecidos en sus posiciones, causaran afrentas al pueblo de Dios. Y no es un secreto que los hombres de la época se encontraban en toda oposición al Evangelio. Hablamos de Nerón y de Herodes, entre algunos de ellos, y su clara persecución a la iglesia del Señor y al avance del Evangelio. Pero sin importar de quienes estuvieran en esas posiciones, ya sea como reyes, como gobernantes, el llamado a los creyentes en última instancia era respetar el oficio que Dios les entregó a esos hombres perversos. Y el oficio era el de reyes o gobernantes. En muchas ocasiones estos llegaron a ser perversos, tiránicos. Pero sobre eso ellos tendrían que rendir al fin y al cabo cuentas al Señor. Vimos cómo los creyentes son libres, pero no para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Y ahora veíamos un
en nuestra escuela dominical. El Señor libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para que le adoren. Ahora a partir del versículo 13, entonces citó ya las autoridades civiles, las autoridades humanas, reyes, gobernantes, gobiernos. Pero ahora a partir del versículo 18 se refiere a los amos o jefes. Y en el siguiente capítulo se dirigirá a la institución del matrimonio y a la gobernanza que hay en el hogar. A partir de este versículo 18 empezaremos en esta mañana. Hay un dicho común que dice que puedes llevar al caballo al agua, pero no puedes hacerlo beber. Muchas veces cuando es de noche y ya es hora de que los niños se duerman, particularmente cuando hay más de uno que duerme en la misma habitación, muchas veces no quieren dormirse. Muchas veces no quieren hacerlo. Y no es ninguna tarea fácil hacerlos que se duerman. Habrán mil y una razones, mil y una excusas para no dormir en ese momento. Es que tengo hambre. Es que tengo ganas de tomar agua. Es que tengo ganas de ir al baño. Todas las cosas podrán ser. Incluso puedes hasta apagarle la luz. Pero incluso apagándoles la luz, muchas veces, cuando damos unos pasos para alejarnos de la puerta, aunque ya han sido mandados a dormir, escuchamos que definitivamente no están dormidos. Y no quieren dormirse. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto en el éxodo hacia la tierra prometida, Dios llamó a los hijos de Israel un pueblo de dura cerviz. Una de las cosas que nos damos cuenta leyendo a través del libro de Éxodo, de la Biblia entera, es que el pueblo de Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón del pueblo de Israel. La idolatría era parte del día a día cuando estaban en Egipto. Y en tanto salen de Egipto y Moisés sube al monte a recibir la revelación de Dios, el pueblo se vuelve y le dice a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El pueblo de Israel no pudo esperar al mandato que se le dio de aguardar. Este era un mandamiento de aguardar pacientemente el regreso de aquel que les había liberado de la esclavitud. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces, porque hoy en día, en tanto nos dicen tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello, sin importar si es un jefe o una autoridad civil, o en el hogar, o en la iglesia, la primera cosa que viene a nuestras mentes muchas veces es: yo no tengo que hacer eso. Y es que parece que hay una palabra a la que somos bastante alérgicos. Y esta palabra es sumisión. En esta epístola vemos que a partir de el versículo 11, en capítulo 2, hay un llamado a obedecer al Señor. En el versículo 13, eso se ilustra a través del sometimiento a las instituciones humanas, a las autoridades que han sido dadas por Dios. Pero ahora, en el versículo 18, se dirige a los criados, a estos que están al servicio de amos. La palabra que se usa para criados no es la que comúnmente vemos que se usa para esclavos. No es la palabra dulos, es la palabra oiketes, que se refería más a un siervo de casa, a alguien que estaba en servidumbre, pero no necesariamente un esclavo. También podía ser un esclavo, no es que no. Pero se refiere más a aquellos que estaban en servicio.
Muchos de estos podían ser guardas profesionales, otros podían ser los que recogían los cultivos, pero no necesariamente eran esclavos. Lo primero que vemos en medio de esto es que les llama a estar sujetos con todo respeto a sus amos. Y es el parámetro que podemos ver a nuestro alrededor, es el que tenemos en aquellos que somos empleados y trabajamos bajo la autoridad de un jefe. Ciertamente no es una cosa fácil obedecer a nuestros jefes, porque muchas veces ellos dirán cosas o pedirán que hagamos cosas, y no necesariamente malas, pero simplemente el hecho de obedecerles es algo que trae un conflicto en nuestro corazón. La obediencia no es parte nuestra desde la caída. Pero de una vez hace una aclaración y llama a estos criados a estar sujetos con todo respeto a sus amos. Y si no es fácil la obediencia a un amo que hace las cosas bien o a un jefe que hace las cosas bien, cuanto menos es fácil someterse o sujetarse a un amo que dice en el versículo 18, difícil de soportar. Entonces vemos que lo primero que el Señor manda es a este tipo de sumisión, a este tipo de sujetarse a los amos. Estos amos podían ser buenos, claro, había muchos amos buenos, muchos amos bondadosos, igual que hoy en día hay muchos jefes bondadosos. Pero también hay muchos malos, y la palabra que se usa particularmente para estos amos perversos o, como dice aquí, difíciles de soportar, es scolios. Y es importante entender qué significa difíciles de soportar, porque esta es una frase muy suave para lo que realmente está diciendo. Al llamarles escolios, les está diciendo corruptos o torcidos. Y es la palabra de donde proviene una enfermedad o un padecimiento que encontramos en nuestros días, la escoliosis. Es cuando la columna se tuerce y no mantiene su forma original. Estos amos que señala aquí difíciles de soportar, no eran solamente difíciles de soportar, uy, es que no me lo soporto. Es que eran terribles, eran malos, eran perversos, eran corrompidos en todas sus acciones. Entonces les llama a someterse, no solamente a aquellos que son buenos y bondadosos. Uy, qué bueno es servir a este hombre que me ayuda, que me causa alegría, que me motiva a hacer mi trabajo. No, es también a someterse a aquellos amos perversos, corruptos, malos, terribles, ciertamente difíciles de soportar. Porque ya sea que esté en una condición muy baja o una condición muy alta, ya sea como siervo o como amo, el llamado es a obedecer al Señor. Dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque no es un sufrimiento o un soportar estas cosas por el simple hecho de soportarlos, sino más bien llama a estos siervos a con una conciencia puesta su mirada en el Señor, en el Dios de quien proviene toda autoridad, a someterse a esa autoridad. Con su conciencia despierta y no como aquel que dice y recibe el castigo y dice no me dolió.
sino más bien mirando más allá. Porque alguno tal vez podría decir y podría soportar este sufrimiento cuando es castigado justamente. Bueno, es que yo hice mal mi trabajo, entonces la reprimenda que se me dio con respecto a mi mal trabajo es merecida. Puede ser que alguno de nosotros haya hecho algún día o haya llevado a cabo una tarea en su trabajo la cual estaba mal hecha, fue hecha sin ganas, fue hecha mediocremente. Y diga, bueno, sí, yo me merezco eso. Pero estos amos difíciles de soportar está hablando más bien de aquellos amos, de que aunque el trabajo fuera hecho bien, con calidad, con dedicación, con disciplina, aún así traían castigo y sufrimiento sobre aquellos que lo hacían bien. Aquellos amos abusivos. El llamado es a soportar incluso eso. Y es que no encontramos, aunque por difícil que nos parezca, en el Nuevo Testamento una aprobación de la esclavitud, pero tampoco es descartada por completo. Y a veces pueden venir excusas a nuestra mente con respecto a esto, pero ciertamente el llamado del creyente, aún en medio de situaciones tan difíciles y tan precarias como la esclavitud, es a soportar la esclavitud. Hay aclaraciones particulares en el Nuevo Testamento con respecto al que era esclavo. Le dice, si es posible, compra legalmente tu libertad. En el versículo 20 tenemos, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Así haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esto nos muestra que el principio correcto de esta obediencia y paciencia es en última instancia al Señor, porque el Señor es soberano. Hablábamos anteriormente cómo el castigo es soportado cuando, bueno, hemos hecho lo malo o hemos pecado. Pero cómo hemos de soportar el castigo que es dado cuando hemos hecho lo bueno, cuando no hemos pecado. ¿Cómo hemos de soportar ese castigo? Bueno, el Señor llama a que ese soportar el castigo haciendo lo bueno es aprobado delante de Dios. Esto nos muestra que la obediencia en última instancia es al Señor. Porque a Él es a quien le place, o si le place, hubiese podido cambiar los roles. Hubiese podido poner a estos siervos o criados en las posiciones de mando y a los amos o maestros en la posición de esclavos. Esa diferencia entre amos y siervos no es nada para el Señor. El llamado es a obedecer a Dios. El mismo espíritu que hace a un amo cristiano, piadoso, prudente, gentil, bondadoso, también debería ser a un siervo cristiano fiel, sumiso, diligente en la obediencia. Porque es una gran presunción creer que se puede hacer más o mejor si se estuviera en otra posición. Muchas veces tenemos esta gran costumbre de decir, bueno, es que si yo estuviera en su posición, yo haría las cosas diferente. Y eso no es nada más que una suposición. Porque el llamado que vemos a través de la Escritura es a ser fieles
en lo poco. Esto podemos encontrarlo en Mateo capítulo 25. Vamos a Mateo 25. Versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta es una historia, una narración que debe llamar nuestra atención, debe exhortarnos a la diligencia, a la diligencia en todas las áreas. Pero vemos cómo el mandato del Señor es hacer fieles en lo poco. Es que muchas veces como empleados, siervos, presumimos de poder hacer mejor las cosas estando en una posición de autoridad. No, hermanos, el llamado es a con lo que tenemos, a en el lugar donde estamos, sea lo que sea que el Señor nos ha dado y ha puesto en nuestras manos, que seamos fieles en eso. Y ese es el llamado a los criados, a los oikonos que están aquí en el versículo 18. A ser fieles delante de Dios, aún en su posición de sumisión, de sometimiento delante de estos amos perversos, escolios, torcidos. Someterse a ellos y ser fieles al Señor, a soportar y a ser aprobados, no delante de esos amos, no delante de esos maestros, sino ser aprobados delante de Dios. Y este llamamiento nos lleva a un propósito. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y después nos dice,
¿En qué formas? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El propósito es a seguir el ejemplo de Cristo. Ese llamado es dado a estos hombres, dado a los creyentes. Les dice, para esto fuisteis llamados. No, es que mi llamado es otro. Mi llamado es estar allá en la posición de renombre. Pues puede ser. Tal vez algún día el Señor te lleve a esa posición. Pero en este momento, en la posición en la que estás, es en la posición que el Señor quiere tenerte. Por eso el llamado es a ser fieles en la posición donde estamos al Señor. El apóstol llama a seguir el ejemplo de Cristo. Pero este ejemplo de Cristo no es solamente a sufrir, sino más bien que llama a Cristo y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Por nosotros. Y esto hace la total diferencia. Porque muchos han padecido y muchos podrían sernos ejemplo de padecimientos. Muchos mártires de la iglesia temprana y aún en nuestros días pueden ser ejemplo nuestro de padecimientos, de sufrimientos. Pero hermanos, ninguno de ellos murió por nosotros. Ninguno de ellos sufrió por nosotros. Solo Cristo. Y este es el sufrimiento que el profeta Isaías anuncia desde capítulo 53 de Isaías. Vamos a Isaías 53. Normalmente en las Biblias encontramos que a partir de capítulo 52:13 hay un subtítulo para este pasaje. O el capítulo 53 se le llama también el siervo sufriente. Y no podemos separar el hecho de que Pedro está hablando de los sufrimientos de Cristo como el cumplimiento de este pasaje. Voy a leer a partir del versículo 13 del capítulo 52, un poco para entrar en contexto. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones
y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Continuaría leyendo, pero quiero continuar con la exposición de Pedro aún. Vemos cómo entonces la similitud entre el sufrimiento de este Jesús que sufre, de este Cristo que sufre por nosotros, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Es que Cristo, en el contexto de ese capítulo 53 de Isaías, el sufrimiento de Cristo es por nosotros. Mas el molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Podríamos creer muchas veces que ante el sufrimiento o ante el castigo de amos perversos, de jefes malos, de aquellos que se oponen al evangelio, podríamos decir, bueno, es que nosotros estamos sufriendo y podríamos intentar confiar en nuestros sufrimientos como aquello que nos justificaría delante de Dios. Pero eso queda totalmente eliminado si vemos bien y con claridad este pasaje. Este sufrimiento no nos gana algo de justicia delante de Dios. La única justicia delante de Dios que tenemos es aquella por la que Cristo padeció y sufrió. Es muy rápido que escuchamos ante un padecimiento o ante un mal al que se nos expone decir, es que eso no es justo. Bueno, no hay ninguno justo. Muchas veces cuando lo escuchamos particularmente en los niños, cuando se les castiga o se les da una disciplina, es que no es justo. Casi que resuena en nuestros oídos. Bueno, y es que no es justo cuando les castigamos o cuando disciplinamos. Bueno, sí hay justicia en eso. ¿Quién fue castigado injustamente por los hombres? El único que fue castigado injustamente por la humanidad, por los gobernantes de aquel tiempo, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él, habiendo vivido justamente toda su vida en perfecta obediencia al Padre, a los mandamientos de Dios, quien le dijo a Juan el Bautista, es necesario que yo sea bautizado para que cumplamos toda justicia. Él, padeciendo injustamente, trayera justicia a aquellos que somos injustos. Sí, Él sufrió y padeció por nosotros. Y al padecer y sufrir por nosotros para traer justicia a nuestras vidas, entonces también nos dejó un ejemplo. Y Él caminó delante de nosotros, camina delante de nosotros. Para que dice el final de ese versículo 21, para que sigáis sus pisadas. Y es que la imagen que debe entrar en nuestras mentes es aquella del padre que camina por la playa y que da pasos grandes y los deja marcados en la arena. Y detrás de él viene su hijo, su niño, y intenta y pega brincos para intentar caer en el paso del otro. Ese debería ser nuestro propósito. Intentar llegar a los pasos del Señor. Este ejemplo nos aclara
¿Cuál fue su ejemplo? No hizo pecado. El llamado a los creyentes, a los que han creído en Él, los que han sido justificados por su nombre, es, en primera instancia, apartarse del pecado, a caminar en santidad, a seguir las pisadas de Cristo. Dice, ni se halló engaño en su boca. A quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es que en medio de todas esas situaciones, cuando se maldice acerca de nosotros, cuán prontos estamos para proferir una maldición. Este no es el llamado del creyente. El llamado del creyente es a doblar sus rodillas delante del Señor, a encomendar la causa al que juzga justamente. Y es que aquellos que se oponen al Evangelio, aquellos que son perversos y malvados en medio de nosotros, provocan nuestra ira, provocan nuestro yo a responder. El llamado del Señor, ya sabemos, fue amar a nuestros enemigos, amar a los que nos maldicen, a los que nos persiguen. A seguir el ejemplo de Cristo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muchas veces este pasaje es utilizado. Este pasaje y la referencia de lo cual proviene en Isaías 53 es utilizado de una mala manera, proclamando una sanidad física completa por aquellos que muchas veces lucran con el Evangelio. Profesando fe y sanidad sobre todos aquellos que deberían estar confesando que son sanos. Y si usted no es sano es porque no tiene fe. Pero si vemos el contexto de lo que se estaba hablando en el anuncio de Isaías 53, no es acerca de una sanidad física. Sí, Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados y sanados ¿de qué? El llamado principal, o más bien el propósito de este curados, de este sanados, es acerca del pecado. Es acerca de nuestro pecado. Perdón. Y esta es la sanidad de la cual nadie podía sanarnos. Sino solamente el Señor.
Y en el contexto nos muestra cómo. Dice, para que vivamos, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y el apóstol finaliza este pasaje de la misma manera que vemos. Isaías nos muestra en el capítulo 53. Donde dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros estábamos descarriados como ovejas. Y la imagen es una en la cual nadie quiere jactarse. Nadie quiere ser una oveja. Bueno, no, si vemos desde niños, los niños son bastante honestos en esto. Yo soy un dinosaurio. Yo soy un león. Nadie quiere ser una oveja. Pero nosotros éramos ovejas. Si ven una oveja, un borrego, caminando sin sentido, buscando comida nada más, así nos encontrábamos. Pero ahora, por aquel que nos sanó, ahora Él nos ha llevado y nos ha vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Esto es a nuestro Señor. Nos ha encarrilado, nos ha llevado al redil. Juan capítulo 10 nos habla un poco de esto, pero no iremos ahí. Así que el llamado a todos nosotros es a padecer por causa de Cristo, a someternos a la autoridad, a confiar en el Señor, a orar y clamar y pedir a Él que juzga justamente, a seguir su ejemplo, caminando en santidad, no respondiendo con maldición a aquellos que nos maldicen, porque Él llevó nuestros pecados y nos llama a vivir justamente. Él sanó nuestra herida y ahora nos ha traído al redil. Si usted ha confiado en el Señor Jesucristo, este es su condición y este debería ser su ejemplo. Pero si usted no ha creído en Él, si usted no ha confiado plenamente en Él, usted aún se encuentra como oveja sin pastor. Yo le invito a confesar sus pecados delante de Él, a arrepentirse de ellos, porque Él puede sanar su herida. Él es quien hizo a David componer ese salmo que conocemos, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oremos.
Señor y Dios nuestro, gracias damos por tu palabra y por la oportunidad que nos das de venir a ella, encontrar alimento espiritual para nuestras almas en medio de tus palabras de vida. Ellas son la leche espiritual no adulterada, en la cual encontramos crecimiento, pero también ellas son las palabras de vida eterna que salvan y sanan y restauran nuestras almas necesitadas de ti. Confiamos en ti, oh Dios, creyendo que tú, al que ha confiado, al que ha creído en ti, salvas, sostienes, sustentas, fortaleces. Y al que aún no lo ha hecho, Señor, tú, por tu palabra, por tu evangelio, con la obra de tu Espíritu, despertarás para salvación. Clamamos por las vidas de todos los que están aquí. Seamos todos iluminados, Señor, y nos encontremos un día en el redil con el buen pastor, guiados por su mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.